¿Y si el mundo no se rompe por el caos? Sino porque la gente ha olvidado cómo comportarse. ¿Y si la armonía no comienza con leyes, sino con carácter? Confucio no prometió iluminación. Prometió orden. No habló de escapar del mundo. Habló de arreglarlo. Un tiempo de desorden. Confucio nació en 551 a.C. China estaba dividida, los estados luchaban constantemente. La confianza era frágil. El poder cambiaba por la violencia. No vivía en paz. Vivía en fragmentación. Comienzos humildes. Confucio nació en una familia noble, que había perdido gran parte de su estatus. Su padre murió temprano. Su familia luchó. Desde muy joven, entendió la responsabilidad. Estudió historia, rituales, música y gobierno. No por prestigio, sino por estabilidad. La importancia del ritual. Confucio creía que los rituales formaban el carácter. No ceremonias vacías, sino disciplina diaria. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te inclinas? ¿Cómo respetas a los ancianos? El orden en las cosas pequeñas crea orden en las grandes. Educación para todos. Confucio abrió una escuela privada. Enseñó a cualquiera dispuesto a aprender. Esto era revolucionario. La educación generalmente estaba reservada para las élites. Pero él creía que la virtud no debería depender del nacimiento. La persona ideal describió al humano ideal como el Yonzi. No una persona perfecta, sino una persona que mejora constantemente, alguien que actúa con la justicia. Habla con la sinceridad. Conduce a la humildad. La política y la frustración. Confucio quería servir en el gobierno. Creía que el liderazgo moral podía restaurar el orden. Trabajó brevemente en un cargo público, pero la corrupción lo frustró. Los gobernantes preferían el poder sobre la virtud. Finalmente, dejó. Años de vagar. Confucio viajó por estados con sus alumnos. Ofreció consejos a los gobernantes. Muchos escucharon cortésmente. Pocos actuaron. Se enfrentó al rechazo. Pero no abandonó su creencia en la reforma moral. Ideas centrales. 3 ideas definieron su filosofía. Ren, humanidad. Li, conducta adecuada. Xiao, Shao, respeto filial. Para Confucio la sociedad se derrumba cuando las relaciones se derrumban. Padre e hijo. Gobernante y ciudadano. Amigo y amigo. La armonía depende de la responsabilidad. Sin misticismo. Confucio evitó la especulación sobre dioses. Se centró en el comportamiento humano. Dijo una vez: respetar los espíritus, pero mantener la distancia. Creía que la acción moral importaba más que la metafísica.
Últimos años. Confucio regresó a casa más tarde en la vida. Siguió enseñando. Editó textos antiguos. Le preocupaba que sus ideas hubieran fallado. Murió creyendo que no había cambiado el mundo. Legado. Se equivocó siglos después. Sus enseñanzas dieron forma a la civilización china. Sistemas educativos, exámenes de gobierno, estructuras familiares. Confucio no conquistó a través de la guerra. Dio forma a la cultura. Creía que para reparar el mundo, primero debemos repararnos. ¿Y si la fuerza no es la fuerza sino la suavidad? ¿Y si la sabiduría no es el control sino la rendición? ¿Y si cuanto más intentas dar forma al mundo, más lo molestas? Había un hombre que creía que el mayo era poder, es invisible. No buscó influencia, no construyó instituciones, no comandó ejércitos. Habló de agua y cambió la filosofía para siempre. Un comienzo misterioso. Lozi es una de las figuras más misteriosas de la historia. Algunos dicen que nació en el siglo VI a.C. Otros creen que puede que no haya existido en absoluto. Hay leyendas de que nació viejo con pelo blanco y sabiduría profunda. Ya sea mito o hombre, su nombre se volvió inmortal. Pésimo significa viejo maestro. El mundo del control, que vivió durante la inestabilidad política. Los estados lucharon por el poder. Líderes impusieron leyes estrictas. La ambición moldeó la sociedad. El control estaba en todas partes, y Pésimo vio algo peligroso. Más gobernantes forzaron el orden. Más desorden creció. La forma en que Dao, en el centro de su filosofía, es una palabra, Dao. Dao. La forma en que no es un Dios. No es un libro de reglas. No es una doctrina. El Dao es el flujo natural de la realidad. No se puede poseer. No se puede forzar. No se puede describir completamente. El momento en que intentas definirlo, lo limitas. Wu Wei acción sin esfuerzo. Una de sus ideas más poderosas es Wu Wei. No significa no hacer nada. Significa no forzar, actuando en armonía con el ritmo natural de la vida. Como un árbol creciendo. Como estaciones cambiando, como el agua fluyendo. Sin esfuerzo no significa débil. Significa alineado. La metáfora del agua. Pésimo a menudo hablaba de agua. El agua es suave, pero da forma a la piedra. No compite, pero vence. Fluye a los lugares más bajos. Lugares que otros evitan.
y sin embargo, sostiene todo. Él creía que la verdadera fuerza es como el agua, tranquilo, flexible, persistente. Poder sin dominación. Luis desconfiaba de la gobernanza excesiva. Creía que cuando los líderes interfieren demasiado, la gente pierde el equilibrio. El mejor gobernante dijo: apenas se conoce cuando el trabajo está hecho. La gente dice que lo hicimos nosotros mismos. El liderazgo, en su opinión, es guía invisible. Sencillez. Advirtió contra el exceso. Demasiados deseos crean sufrimiento. Demasiada ambición crea tensión. Abogó por la sencillez. Reducir lo innecesario. Volver a lo esencial. Cuanto más compleja se vuelve la vida, cuanto más nos alejamos de la armonía. El silencio y saber. Pésimo silencio. Valorado. Creía que los que realmente saben no hablan en exceso. Y los que hablan en exceso, a menudo, no saben. Esto no fue anti-intelectualismo. Fue humildad. Palabras son herramientas, pero la realidad es más grande que el idioma. Partida. Leyenda dice que Pésimo dejó civilización. Cabalgó al oeste en un búfalo de agua, en una puerta fronteriza. Un guardia lo reconoció y le pidió que escribiera sus enseñanzas. Antes de irse, escribió el Tao Te Ching, alrededor de 5.0 caracteres. Luego desapareció, sin monumentos, sin imperio, sin ejército. Solo palabras. Influencia a través de siglos. Sus enseñanzas dieron forma al taoísmo. Influyeron en el arte chino, medicina, gobierno y poesía. Siglos después, sus ideas llegaron al oeste. Psicología moderna, teoría del liderazgo e incluso el minimalismo hacen eco de su pensamiento. Sin embargo, su mensaje sigue siendo radical. Hacer menos, fuerza menos, control menos, y la armonía aumenta. La reflexión final. Pésimo no prometió poder. Cuestionó la obsesión con. No prometió éxito. Cuestionó el significado del éxito. Tal vez la persona más fuerte es la que no se resiste a la vida. Tal vez la sabiduría es permitir que las cosas se desarrollen. Tal vez la paz no es algo para construir, sino algo para dejar de destruir. ¿Y si la libertad no tuviera nada que ver con poder, o dinero, o éxito? ¿Y si el hombre más libre de la historia no tuviera nada en absoluto? Nació esclavo. Y, sin embargo, siglos después, sus palabras todavía enseñan a la gente a permanecer intacta. Esta es la historia de un hombre que creía que nada fuera de ti podría controlarte. Tierra y orígenes.
Epicteto nació alrededor del año 50 en el Imperio Romano, en la ciudad de Hierápolis. No nació en la riqueza, no nació en el estatus, nació esclavo. Desde el principio su vida fue moldeada por la restricción, por las órdenes de la obediencia. Y, sin embargo, esta temprana pérdida de libertad se convertiría más tarde en la base de su filosofía. Vida como esclavo. Cuando era joven, Epicteto pertenecía a Epafrodito, un poderoso y rico funcionario romano. Su cuerpo no le pertenecía, su tiempo no le pertenecía. En algún momento su pierna resultó gravemente herida. Algunas fuentes dicen que se rompió deliberadamente. Se mantuvo tranquilo. Dolor, creía, no era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Perder el control sobre la mente fue primer encuentro con filosofía. Mientras aún era un esclavo, Epicteto estudió filosofía en secreto con cuidado. Se convirtió en alumno de Musonio Rufo, uno de los maestros estoicos más respetados de la época. Allí aprendió una idea radical: que la libertad comienza dentro, no fuera. La idea central. Epicteto dividió la vida en dos categorías simples: cosas que están bajo tu control y cosas que no son tus opiniones, tus elecciones, tus acciones. Estas te pertenecen. Todo lo demás, no. Y la paz comienza en el momento en que dejas de confundir a los dos. Libertad sin poder. Epicteto no creía que la libertad requiriera comodidad o seguridad. Una persona podría ser encarcelada y aún así ser libre. Un gobernante podría ser poderoso y aún así ser esclavizado. Libertad, dijo, es obediencia a la razón, no temer. Exilio de Roma. Más tarde, en la vida, Epicteto fue liberado, pero no mucho después de ser exiliado. El emperador romano desterró a los filósofos de la ciudad. Epicteto dejó Roma en silencio. No protestó, no se quejó, simplemente continuó enseñando en Nicópolis. En la ciudad de Nicópolis, Epicteto abrió una escuela, enseñó a estudiantes de todo el imperio. No escribió libros, habló su alumno Peri y escribió sus enseñanzas. Estas notas se convirtieron en los discursos y la filosofía enquiridiana. Como entrenamiento, Epicteto creía que la filosofía no era teoría, era práctica, un entrenamiento para el alma, una preparación para las dificultades. Vida, dijo, te probará. Una y otra vez. La filosofía te enseña cómo no romper actitud hacia la muerte. La voz que seleccionaste no es compatible con este idioma. Por favor, haga clic en la esquina superior derecha para cambiar a otra voz. Epicteto vivía simplemente, tenía muy poco. Adoptó a un niño tarde en la vida y lo cuidó en silencio.
Murió alrededor del año 135 sin fama, sin riqueza, pero con claridad. Siglos después, emperadores romanos leyeron sus palabras. Prisioneros, prisioneros, gente común. Epicteto enseñó una lección duradera. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlar cómo lo encuentras. Y a veces eso es suficiente. ¿Y si el problema nunca fuera el mundo? Pero nuestra relación con eso. ¿Y si el sufrimiento no es un accidente, sino un patrón? Había un hombre que tenía estatus de comodidad, protección y seguridad. Y se alejó de todo eso. No porque odiara la vida, sino porque quería entenderlo. No estaba buscando la creencia. Él estaba buscando libertad. Una vida diseñada para la felicidad. Siddhartha Gautama nació en el privilegio. Un palacio, placer de protección cuidadosamente organizado. Su padre creía que el sufrimiento se podía evitar si la realidad se mantuviera a distancia. Así que Siddhartha creció rodeada de belleza y protegida de la verdad. Pero la protección es frágil y la realidad siempre llega. Los encuentros. Un día vio lo que se había escondido. Vejez, enfermedad, muerte, muerte. Y luego, algo inesperado. Una zeta errante, tranquilo, sin miedo. La pregunta nació: si el sufrimiento es inevitable, ¿es posible la paz? La gran partida. Se fue por la noche. No dramáticamente, no enojado, en silencio. Un príncipe eligiendo la incertidumbre sobre la comodidad. Se cortó el pelo. Símbolos de identidad eliminados. Entró en el anonimato. Esto no fue rechazo de la vida. Fue negarse a vivir inconscientemente. Esfuerzo extremo. Persiguió la disciplina hasta el límite. Meditación en ayunas. Privación física. Él creía que el esfuerzo rompería la ilusión. Pero el agotamiento trajo claridad. El sufrimiento no puede terminar a través de más sufrimiento. Los extremos son otra forma de apego. El camino del medio. Él eligió el equilibrio, no la indulgencia, no negación, observación. El camino medio fue radical porque eliminó el drama. Sin heroísmo, sin castigo, solo conciencia. Despertar bajo un árbol. Dejó de buscar respuestas. Y comencé a ver la experiencia. Pensamiento de aliento. Anhelo de emociones. Vio el mecanismo del sufrimiento. El apego
crea tensión. La resistencia crea dolor. La ignorancia sostiene el ciclo. Una idea cambia la relación. Se convirtió en el Buda, el despierto. La visión central: la vida contiene sufrimiento. Pero el sufrimiento tiene causas. Y lo que tiene causas puede terminar. Esto no fue pesimismo. Era la estructura. Él ofreció un método: ver claramente, actuar, éticamente, entrenar la atención. La libertad se practica. Sin autoridad, solo practica. Buda desanimó la creencia ciega. Él invitó a la investigación. No aceptes ideas porque sean antiguas, o populares, o reconfortantes. Probar su experiencia fue el maestro, enseñando sin propiedad. Enseñó durante décadas a gobernantes y agricultores, a los escépticos y buscadores. Él no creó dependencia. Señaló hacia atrás a la observación. El camino no era algo que seguir ciegamente, pero algo para caminar conscientemente. Legado. Sus ideas se difundieron por todas las culturas. La meditación entró en la psicología. La atención plena entró en la medicina. La compasión entró en el lenguaje del liderazgo. Sin embargo, el núcleo sigue siendo simple. Experiencia de aviso. Ver patrones libera lo que crea sufrimiento. Reflexión final. Buda no prometió felicidad, explicó el sufrimiento. No ofreció escapar de la realidad. Él ofreció una relación diferente con. Quizás la paz no se encuentra cambiando el mundo. Talvez comece cuando dejamos de luchar contra lo que ya está sucediendo. ¿Y si el hombre más poderoso del mundo se sintiera impotente por dentro? ¿Y si un emperador al mando de ejércitos y gobernando millones luchaba en secreto contra sus propias dudas? Gobernó Roma, pero estaba tratando de gobernarse a sí mismo. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, y sin embargo temía perder el control de su propia mente. Nacido en el poder. Marco Aurelio nació en el año 121. A diferencia de Epicteto, no nació esclavo. Nació en el privilegio, en la política, en la expectativa desde la infancia. Fue elegido no por comodidad, sino por responsabilidad. Un niño marcado para el trono. El emperador Adriano notó al niño temprano. Dispuso que Marco fuera adoptado en la línea imperial. Marco no persiguió el poder. El poder se le impuso e incluso, de niño, prefirió la filosofía al lujo. La influencia del estoicismo. Márquez fue presentado a los maestros estoicos a una edad temprana. Le enseñaron disciplina, control, moderación,
Le enseñaron que las emociones no deben gobernar la acción. Y escuchó convertirse en emperador en el año 161. Marco Aurelio se convirtió en emperador de Roma. El imperio era vasto, frágil, inquieto. No gobernó durante la paz. Gobernó durante la crisis. Guerra en las fronteras. Las tribus germánicas invadieron las fronteras del norte. Márquez pasó años en campañas militares. Campos fríos. Decisiones interminables. Muerte en todas partes. No era un filósofo en un jardín tranquilo. Era un filósofo con armadura. La peste antonina. Una plaga devastadora se extendió por todo el imperio. Millones murieron. La economía sufrió. El ejército se debilitó. Márquez no pudo detener la enfermedad. Solo pudo controlar su respuesta. Escribiendo en medio el caos durante las campañas militares. Márquez escribió notas personales. No los escribió por la fama. Escribió para recordarse a sí mismo cómo soportar. Estos escritos se convirtieron en meditaciones. Nunca debieron publicarse. Eran instrucciones para sí mismo. La lucha interior. Márquez constantemente se recordaba a sí mismo. Conocerás gente ingrata, gente arrogante, gente cruel. No se vuelve como ellos. Su mayor batalla no fue en el campo de batalla. Fue contra la ira, contra el ego, contra la desesperación. El peso del poder absoluto. El poder absoluto corrompe a muchos, pero Márquez temía la corrupción. Se cuestionó a sí mismo. Examinaba sus pensamientos a diario. Trataba la filosofía no como decoración, sino como supervivencia. Un padre difícil. Márquez tuvo muchos hijos. Solo unos pocos sobrevivieron. Uno de ellos, cómodo, gobernaría más tarde mal. La historia recuerda a Márquez como sabio, pero cuestiona su juicio como padre. Incluso los filósofos no son perfectos. El ideal estoico Márquez creía que la vida es corta, que la fama se desvanece, que la muerte es natural. Se entrenó para aceptar la pérdida, para aceptar la crítica, para aceptar el destino. Los últimos años, después de años de guerra y enfermedad, Márquez se debilitó. No se aferró a la vida. No dramatizó la muerte. La aceptó como parte de la naturaleza. Murió en 180. Un emperador y un estudiante de filosofía hasta el final. Legado. Su libro Meditaciones sobrevivió al imperio mismo. Soldados, leerlo. Líderes, leerlo. Gente común, leerlo. Marco Aurelio mostró algo raro: que el poder no excusa debilidad, y que gobernar a otros no significa nada si no puedes gobernarte a ti mismo.